¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este repaso de escuela sabática en esta hora. Ya estamos estudiando la lección La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. En otras palabras, el estado de los muertos. ¿Ya? Vamos a iniciar este repaso de la lección número 2 para el 8 de octubre del año 2022, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Muerte en un mundo pecaminoso. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, antes de iniciar este repaso que de entrada es muy importante e interesante, ¿sí? Para conocer en primer lugar el carácter de Dios, la respuesta que nos da a nosotros el Padre Eterno para poder aspirar a la salvación, para poder tener esperanza, ¿verdad? Así que quiero invitarles ahí donde están para que cierren sus ojos, inclinen su rostro y podamos tener una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro director, nuestro dirigente, nuestro guía, junto con la Biblia, para que podamos tener este repaso de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Bendícenos, oh Padre, perdona nuestros pecados y bendice también a aquellos que nos han de escuchar y que nos están escuchando en esta hora. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Quiero invitarles rápidamente, estimados amigos y hermanos en Cristo, para que nos escuchen en su canal Estudiando el Verbo. Y si es de su agrado, estas palabras de esperanza, estas palabras que nos llenan en la parte espiritual como un alimento venido del cielo. Así como el pueblo de Israel recibió alimento del cielo, el maná, de la misma manera, la palabra de Dios toma ese lugar del maná que los israelitas recibieron del cielo para ser alimentados, ¿sí? En su caminar en el desierto. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros. Tomen sus Biblias, ¿sí? Y vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, al hablar del pecado, ¿sí?, es hablar de muerte, ¿sí?, en Adán, pero vida en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este va a ser el punto central, sin duda, de la lección. Así que vamos a estar atentos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Y vamos rápidamente al enfoque de este estudio. Dios creó en un mundo perfecto, sin pecado, maldad, violencia, inseguridad, enfermedad y muerte, ¿verdad? Él es el Dios de la vida, la fuente de la vida y el dador de la vida. Hay un grande contraste entre el mundo de Génesis capítulo 1 y capítulo 2
donde todo es provechoso, hermoso, armonioso, y su descripción es como colores brillantes, alegres y luminosos, con una melodía inspiradora. Y en el mundo del resto de Génesis, en el que todo lo bueno se ve repentinamente azotado por una tormenta de pecado que termina arruinando las relaciones afectivas. Los colores se vuelven sombríos y la música discordante. Estropea el potencial puro y formidable para el crecimiento y la exploración. Cuando Dios decidió crearnos, se desató en el cielo una tormenta inesperada. Lucifer, el ángel de mayor rango, sintió celos de la deidad, ¿verdad? Entonces, Dios avisó a nuestros primeros padres de la existencia del rebelde y les dio instrucciones claras que probarían su lealtad a Dios o al enemigo. Y en esta lección vamos a ver 5 puntos importantes y centrales que nos van a ayudar a entender esto. Número 1, vamos a ver que somos libres para elegir. El otro punto, número 2, nos hacemos una pregunta, ¿sí? Muchas veces. ¿Es Dios veraz? Número 3, igualmente nos hacemos otra pregunta. ¿A quién creer? Y por último vamos a ver la caída. De ahí vamos a ver el 5.º punto, la promesa. ¿No? Así que los invito para que tomen sus Biblias y vayamos rápidamente a la palabra de Dios para ver el primer punto, donde Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, la libertad de elegir. Vamos rápidamente al capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Génesis 2 es el primer libro de la Biblia. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa fue la advertencia de Dios, ¿verdad? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Versículo 16, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de este huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a ver. Dios nos creó con la capacidad de elegir libremente, ¿no? Sin embargo, ese hecho no determina, ¿sí? O no es determinante para que ignoremos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otro modo, ¿qué sentido tendría que advirtiese Adán sobre comer o no comer? La única opción lógica era la obediencia. Sin embargo, apareció el tentador, o sea, Satanás, en forma de serpiente, ofreciéndoles otra opción, la desobediencia. La serpiente misma comía y no había muerto. Insinuó que Dios estaba poniendo normas caprichosas. Eva olvidó que, aunque pueda parecer ilógica, la palabra de Dios es siempre digna de confianza. Nosotros
enfrentamos cada día situaciones similares y debemos elegir entre confiar en Dios y obedecerle, o por otro lado, o desconfiar y desobedecer. ¿Tú qué prefieres? ¿Obedecer a Dios o desobedecerle y desconfiar de Él? Vamos al punto número 2 rápidamente. ¿Es Dios veraz? ¿Podemos confiar en Él, en otras palabras? Vamos rápidamente a Génesis 3:5. Génesis 3:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que le dice Satanás a Eva, ¿verdad? Presentándole otra opción, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puede ser una criatura o un ser creado Dios. ¿En qué consistía el engaño de Satanás? ¿Verdad? ¿En qué consistía el engaño de Satanás? ¿Verdad? Una criatura, sin duda, no puede ser Dios, ¿verdad? Es decir, un ser creado por Dios no puede ser Dios, ¿verdad? Satanás no comenzó con una tentación, sino que hizo una declaración vaga a la que Eva pudo contestar con facilidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le contestó Eva a Satanás? Vayamos rápidamente a los versículos 1 al 3 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho, ¿verdad? Lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren la pregunta que hace Satanás, ¿verdad? Y la mujer le aclara, ¿verdad? Y le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Como ya leímos, la serpiente le contesta: no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios, ¿verdad? Serán abiertos vuestros ojos y vas a saber lo que es el bien y el mal, y aparte vas a ser como Dios, ¿verdad? Con esto Satanás había conseguido la atención de Eva, y a continuación contradijo abiertamente a Dios y añadió sus motivos que no eran ciertos, ¿verdad? Génesis 3, 4 al 5. ¿Es Dios veraz? ¿Está ocultando algo? ¿De verdad desea tu bien? Serían la duda que introdujo Satanás a Eva, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Satanás acusó a Dios de mentiroso, de que le estaba ocultando algo y que además no deseaba su bien. Sin embargo, detrás de todo esto nace en la mente humana una serie de cosas, una serie de pensamientos que hasta el día de hoy podemos ver que han hecho mucho daño. Continuemos. Eva se sintió en la necesidad de elegir creer a Dios o no. Analizó la cuestión, es decir, con su razonamiento humano, ¿verdad? Dudó
de la palabra de Dios, Génesis 3:6. Y analizó, como todos podemos hacerlo en un momento dado, ¿verdad? La perspectiva nutricional. La fruta era bueno para comer. La perspectiva estética era agradable a los ojos. Y la perspectiva lógica, que era este fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Dudar de Dios no nos puede llevar a argumentar a favor de lo que en realidad, ¿verdad?, nos conduce a la muerte. Siempre nosotros, por fe, debemos confiar en Dios. La pregunta al principio era, ¿Dios es veraz? Claro que sí. ¿Verdad? Se cumplió lo que Dios les advirtió desde un principio. El día que comieran de ese fruto, ¿morirían? Desde luego que sí. Por eso el versículo de memoria nos lleva o nos muestra cómo es que se cumple lo que Dios había advertido a Eva, a Adán, ¿verdad? Cuando le dijo, por tanto, ¿verdad?, que no comeréis de ese árbol, porque era que lo hicieran, morirían, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Romanos 5:12 nos lo confirma, ¿verdad? Nos confirma que verdaderamente se cumplió. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tuvo trascendencia la decisión que tomó Eva y Adán al desobedecer a Dios. Tenemos que ver la palabra de Dios desde la perspectiva lógica, estética, nutricional, ¿no? Tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios y no tenemos por qué entrar en nuestro análisis lógico y humano, porque nuestra perspectiva de las cosas es muy diferente a la de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a quién debo creer? ¿A mi Creador? ¿O a un ser que no conozco? Ya, sin duda, Dios había advertido de la existencia de un ángel rebelde y que se había revelado, valga la redundancia, ¿sí?, en el cielo. Y no solamente eso, sino había engañado a una gran parte de los ángeles allá para que lo siguieran, ¿verdad? Entonces, ¿podemos confiar en Dios? ¿Sí? Entonces, ¿a quién creer? Si confiamos en Dios, debemos creer en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque constantemente Satanás, de acuerdo a lo que hemos leído ahí en Génesis 2:17 y 3 y 4, Dios dijo, el día del que comieres, el día que comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Y Satanás contradijo lo que dijo Dios. Dice, no moriréis, al contrario, seréis como Dios. Estas dos afirmaciones, una era para vida, y sin duda la contradicción o afirmación de Satanás
era para muerte. ¿Verdad? No podemos nosotros desconfiar en ningún momento de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Satanás contradijo abiertamente la palabra de Dios. Adán y Eva no podían morir, eran inmortales. De hecho, ni Eva ni Adán murieron entonces, pero la muerte llegó, ¿verdad? Génesis 3:19, vamos rápidamente. Génesis 3:19, ya estamos en el tercer punto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hubo un juicio ahí de parte de Dios. ¿Fue justo Dios al pronunciar estas palabras? Sí, como nuestro Creador, a Dios le debemos obediencia, ¿verdad? Solamente a Él, ¿verdad? A su palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos vivir bajo nuestras propias normas, entonces Dios no puede pasar de una forma inadvertida lo que hacemos, ¿verdad? Entonces por eso Dios en el versículo 19 nos advierte de cómo tendrá que ser nuestra vida a partir de que nosotros decidimos ir por nuestro camino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿verdad? Es decir, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? ¿Se cumplió esto? Sí. Así que Satanás cambió su estrategia y convenció a la humanidad de que lo que en realidad es inmortal en la persona es su alma, ¿sí? Ahora tiene ese propósito, ¿verdad? Como vio que al momento, tanto Adán como Eva no murieron, entonces Satanás cambió su estrategia y ha convencido a la humanidad de que lo que en realidad es inmortal en la persona es su alma, ¿verdad? Podemos imaginarnos cómo está tendido una persona ya sin vida, un cuerpo sin vida, y cómo se despega una silueta de igual forma llamada alma. Prácticamente no podemos encontrar ninguna civilización que no piense que tenemos una existencia consciente después de la muerte. Incluso el cristianismo y la sociedad secular han llegado a abrazar esta mentira, ¿verdad? Pero la palabra esa es clara. El alma también muere. Vamos rápidamente a Salmos 115:17. Salmos 115:17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que una persona muere, ya no tiene más paga, ni conciencia, ¿verdad? Ni amor, ni sentimientos debajo del sol, como dice Eclesiastés capítulo 9, ¿verdad? Mateo 10:28, vamos a ver rápidamente qué dice la palabra de Dios. Mateo 10:28. Tomen sus Biblias, hermanos. Si no temáis a los que matan el cuerpo, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Es lo que dice Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, mas el alma
no pueden matar, ¿verdad? Temed más aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son palabras simbólicas las que utiliza Jesús aquí, ¿verdad? Una vez que el alma muere, pues muere toda la persona, ya no hay más, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros hemos leído ya algunas citas con respecto a esto, la pregunta nuevamente es ¿a quién creer? Vamos rápidamente a Eclesiastés 146:4. Digo, Salmos 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, el aliento de vida no es otra cosa que la vida misma. Que la vida misma. Y vuelve a la tierra. Con estas citas podemos decir que a quien debemos creer es a Dios, a su palabra, y no ni a hombres, ni a dioses inventados por el mismo hombre, solamente al verdadero Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Vamos al siguiente punto, estimados hermanos, la caída. ¿Qué significa eso de la caída? Ya habíamos leído que una vez que Satanás engañó de una manera perversa, ¿sí?, a Eva, y ésta dio de comer también el fruto que ella ya había comido, sus ojos fueron abiertos y empezaron a ver sus cuerpos desnudos, empezaron a ver sus cuerpos con vergüenza. El apóstol Pablo, al hablar acerca de esto, habla como una destitución de la gloria de Dios. ¿Verdad? En Génesis 3:11, Dios les dijo, ¿verdad?, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó otra doctrina que yo no te había enseñado? Dice Dios, ¿verdad? Al comer del fruto que suponían los llevaría a un plano superior del conocimiento, rompieron con Dios y se afiliaron al bando de Satanás. Esto supuso trágicas consecuencias, ¿verdad?, teológicas, porque tuvieron miedo de Dios, se escondieron de él, Génesis 3:10, socialmente, se acusaron mutuamente, Génesis 3:12, y físicamente sentirían dolor y morirían, Génesis 3:16 y 17 y 19. Y ecológicamente también hubo cambios. Lo que antes era perfecto, ¿sí?, como las flores, ¿sí?, a estas les nacieron espinas. Es decir, el mundo natural también se degradaría con la decisión que habían tomado. Génesis 3:18. Ahora rápidamente a esta cita de Génesis 3:18. Porque es importante esta cita, ¿verdad? Sí, a veces se pasa por alto. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Verdad? Espinos, o sea, la tierra también sufrió la rebeldía o el pecado de Adán y Eva. El apóstol Juan
ahí en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 4, nos dice que pecado es la violación de la ley de Dios. La violación de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios. Así que tenemos que tener muy entendido esta situación. En el momento en que desobedecieron, firmaron su sentencia de muerte, y esta sentencia pasó a toda la humanidad, ¿verdad? Por eso el autor de Eclesiastés, ahí en el capítulo 9, versículo 5, dice: porque todos los que viven saben que habrán de morir. Haciendo alusión, entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que por un hombre entró el pecado en esta tierra, ¿verdad?, y con el pecado la muerte, ¿verdad? Así que tenemos que enterarnos de cómo sucedieron verdaderamente las cosas, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Romanos 5:12. Pero Dios no habría de dejarnos huérfanos. Dios, nuestro Creador, no habría de quedarse indiferente, ¿verdad? Y dijo ahí mismo, al principio, en Génesis 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿verdad? Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa, sin duda, aunque está llena de simbolismos, ¿sí?, trajo una promesa. La palabra enemistad en hebreo es Eva. Implica no solo un conflicto cósmico a la larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado, que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Esta repulsión nos lleva a desear a librarnos del yugo de Satanás, pero somos incapaces de lograrlo, ¿verdad? Entonces Dios viene a nuestro auxilio, ¿sí? Y viene su promesa, que nos da en Génesis 3:15, ¿verdad? Dice: pondré entre enemistad en ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿verdad? Y la simiente de Dios, sin duda, es Cristo Jesús, el Mesías. La simiente de la mujer venció por nosotros, librándonos de la muerte eterna. Con un sacrificio animal, ahí en Génesis, Dios simbolizó la muerte redentora de Jesús. Al vestir a Adán y Eva con las pieles del animal, Dios los cubrió con su justicia protectora. No nos abandonó a nuestra suerte, sino que nos dio la esperanza de regresar a sus amorosos brazos. Antes de terminar, quiero hablarles un poco más acerca de las consecuencias del pecado. El pecado es una maldición que trae consecuencias terribles. Es como una avalancha. Aparentemente comienza como algo insignificante, luego se rompe y derriba todo lo que es hermoso, valioso y significativo en la vida, y destruye la existencia misma por completo. Donde hay un pensamiento erróneo, automáticamente también habrá un mal comportamiento. El pecado rompe todo tipo de relaciones significativas. Solo trae miseria, sufrimiento, separación y complicaciones. Romper nuestra relación con Dios en una dimensión vertical
trae consigo múltiples rupturas horizontales, ¿verdad? Es decir, con nuestros semejantes. Esa es la causa de muchas consecuencias pecaminosas. Ahora, ¿cuál fue la solución de Dios? La esperanza aparece contra toda desesperanza. En medio de la oscuridad, la desesperación y la condenación, Dios garantiza el futuro de la humanidad, aunque Adán y Eva no merecían vivir. Número 1, ¿verdad? Dios busca al hombre para dialogar. Número 2, Dios provee la solución, es decir, una vestimenta real, una ropa blanca, como dice en Apocalipsis capítulo 19, y de acuerdo a como lo hizo Dios en Génesis 3:21. Número 3, Dios crea enemistad entre los poderes del bien y del mal, a fin de que podamos odiar al mal, Génesis 3:15, y Dios promete enviar a la simiente, Génesis 3:15, para derrotar a nuestro enemigo Satanás. Jesús es la simiente de Dios, el Redentor y Salvador del mundo. Como siempre, vamos a considerar también una cita, una joya de la pluma inspirada. Se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 520. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente, se le hará frente y se le resistirá. Por esto, trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos. Ojalá que haya sido de bendición este repaso de lección. Hasta pronto y nos vemos con la ayuda de Dios en la próxima lección.